Vamos a orar para iniciar la clase. Nuestro Padre y Dios, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos acercamos a esta hora a ti, Señor, para pedirte, oh Dios, la asistencia de tu Espíritu Santo, el Espíritu que inspiró tu palabra, ahora que nos ilumina a nosotros para comprenderla, para asirla, Señor, y poder vivir conforme a ella. Ayúdanos, Señor. Limpia nuestra mente, nuestra conciencia, nuestro pensamiento de toda obra mala, Señor. Y permite que sea tu palabra y el fluir de tu Espíritu en nosotros, dándonos la capacidad de entender y comprender tu palabra. Señor, al iniciar esta clase, pedimos, Señor, que tú llenes este lugar físico con tu presencia y que todo pensamiento, toda acción sea llevada cautivo a la obediencia de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, que te bendecimos y te alabamos, Señor. Amén. Amén. Bien, entonces sacamos nuestras separatas. La semana pasada habíamos visto el origen del pecado, ¿no? No, esto fue la manera de introducción. ¿Dónde se originó el pecado? En el cielo. Muy bien. En el cielo. ¿Ya? O sea, lo que hizo que se corrompiera fue por culpa del pecado. Pero el pecado se inició en el cielo. ¿Con quién? ¿Con quién? Con Luzbel. Luzbel. O Bella Luz. O Luz Hermosa también. Hola. O Luz Hermosa. Entonces el pecado se inicia en el cielo con este personaje, que después este personaje se convertiría en el diablo. Ahora, la palabra diablo en sí significa el enemigo o el destructor. Eso significa diablo, ¿no? Entonces, este Luzbel, que era un ángel hermoso, que era un ángel con atributos superiores a los demás, de pronto él quiere hacerse Dios también. Él dice, ¿por qué yo tengo que estar sujeto a Dios si yo, mis cualidades, lo que soy, puedo ser como Dios? Entonces se rebela contra Dios, y eso lo hemos visto en Isaías capítulo 11, cuando él dice, subiré a las alturas, seré semejante al Altísimo, me sentaré en el trono y todo eso. Esa es la parte donde el diablo se rebela contra Dios, queriendo él destronar a Dios y él hacerse Dios. Y por supuesto que va a poder contra Dios, entonces Dios lo saca de ahí y lo echa a la tierra y el diablo queda desterrado, ¿no? Pero en esa trayectoria el diablo se trae a casi las 3/4 partes de ángeles lo siguen, que esos son sus demonios. Sus demonios. Bien. Ese ángel caído, que se convierte en diablo o Satanás, es el que llega a la tierra y es ahí donde ese pecado que él tiene, que inyecta al ser humano. Y el ser humano, en su libertad que tenía, elige él también rebelarse con Dios. O sea, la maldad de Satanás es inyectada en el ser humano a través de la tentación y utilizando la inocencia de nuestros primeros padres, inyecta el pecado y ahí viene la caída. Eso lo hemos estudiado nosotros, yo haciendo memoria, lo hemos estudiado cuando estudiamos el misterio de la... ¿Se acuerdan? El misterio de iniquidad. Ahí lo hemos estudiado eso. Perfectamente lo hemos estudiado hoy. ¿Cómo es que... ¿Qué es el misterio de la iniquidad? Que es Satanás reproduciéndose en el hombre. Ese es el misterio de la iniquidad. Bien, entonces hasta ahí vimos cómo este ángel hermoso se rebela contra Dios queriendo ser Dios, entonces Dios lo destierra y se convierte en diablo.
Ahora, de aquí para adelante, él trata ahora de destruir a la máxima creación de Dios, que es el ser humano. Bien, entonces lo que vimos la semana pasada fue casualmente esta situación, ¿no? De cómo Satanás quiso rebelarse contra Dios y llega el momento en que se convierte en diablo. Ahora, quiero enfatizar esto porque quiero que ustedes tengan eso en mente. Que para que algo sea perfecto, tiene que tener atributos que lo hagan ser perfecto. Y uno de los atributos de la perfección es que ese ser que Dios crea tenga la libertad. Pero la libertad de elegir. Y para que el hombre, para que ese ser tenga la libertad de elegir, Dios tiene que darle opciones. Tiene que darle opciones para que él en su libertad, o sea, en el ejercicio de su libertad, él pueda escoger. O sea, para que él pueda ejercer su libertad, tengo que yo tener opciones de elección. Eso es que Dios le da al hombre una sola opción que él no debería hacerlo. ¿Cuál es? No comerás de este árbol, porque el día que coma de él ciertamente. Sería ilógico que Dios le dé al ser humano libertad, pero no le dé la opción de que él pueda ejercer esa libertad. Es como yo le puse el ejemplo, ¿no? Yo les invito a un restaurante a comer y le digo, pueden pedir ustedes lo que quieran, pero vamos al restaurante y solo hay frijoles. ¿Tienen opción de escoger? No, porque solo hay frijoles. Pues. Entonces ustedes tienen que sujetarse a lo que hay simplemente. No pueden tener esa opción de ejercer la libertad de elección. Para que yo pueda ejercer la libertad, tengo que tener opciones de escoger. Entonces, si yo voy a un chifa, a uno le gustará el calú guantán, el otro le gustará el chihuacay, el otro el chino, y bueno, un montón de cosas. Tenemos esa libertad de elección. Pero si solo me dicen, no, solo hay guantán, listo. ¿Qué elección es esa? Entonces, no, sería injusto que Dios me dé libertad a mí, pero que no me dé la opción de ejercer mi libertad. Eso quiero que quede ahí, ¿ya? Muy bien. Eso hizo con el diablo. Lo creó perfecto. Y el diablo tuvo esa libertad. Y en su libertad, él escoge rebelarse contra Dios. Y ese es el origen del pecado. Ese es el origen del pecado. Entonces, definiendo una opción del pecado, el pecado es ir contra Dios, o rebelarse contra Dios, o rebelarse contra las leyes de Dios. En otras palabras, no me importa Dios, no lo tomo en cuenta Dios, no me importa sus mandamientos, nada, yo voy a vivir como quiero. Ese es el pecado. O sea, mejor dicho, una definición de pecado. Bien, entonces ahora sí vamos a la separata. Su semántica etimológica ya hemos visto que pecado es una palabra compuesta, amartio, que significa pecado, y logía, que es tratado o estudio. Entonces es estudio del pecado. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto no le había dicho la semana pasada. Miren, hermanos, si nosotros no llegamos a comprender la magnitud de destrucción que tiene el pecado en el ser humano, vamos a tomar el pecado como una cosa muy leve o muy o sea, si nosotros no comprendemos lo destructivo que es el pecado en la raza humana, nosotros no comprendemos la magnitud
de daño y destrucción que causa el pecado en el ser humano, no vamos a tomar en cuenta la condición del hombre y tampoco vamos a cuidarnos de no pecar. Ahí está el problema del ser humano en la actualidad, que no sabe lo destructivo que es el pecado en el ser humano. Por eso es que muchos cristianos pueden vivir fácilmente pecando y viniendo a la iglesia, o con un pie en el mundo, un pie en la iglesia, o pueden por un lado los domingos venir a la iglesia y cantar, y la día de semana vivir en pecado. ¿Por qué? Porque no saben lo destructivo, lo dañino que es el pecado en el ser humano. Y fue tan grande esto que Cristo tuvo que morir por nuestros pecados, para que vean ustedes. Tan fuerte y dañino es esto que Cristo tuvo que derramar su sangre en la cruz para limpiarnos de toda esa maldad de pecado. Imagínense, es algo que no, Dios podía decirlo, bueno, desaparezca el pecado, ¿no? Pero no podía hacer eso porque es tan dañino, tan destructivo, que Cristo tuvo que pagar en la muerte en la cruz el pecado de todos nosotros. Entonces, esto es lo que vamos a estudiar, es la magnitud y la profundidad de daño y de destrucción que tiene el pecado en el ser humano. Bien, por eso ya hemos visto, vuelvo a repetir para lo que yo decía, el pecado se originó ¿en dónde? En el cielo. Y eso toda la semana me han estado enviando, hasta el hermano Benito me dice, hermano, ¿cómo va a ser en el cielo? Si en el cielo dice que no hay pecado, en el cielo todo es puro, todo es limpio. Pero ahí se originó, que ahí la Biblia lo dice muy bien, ¿no? Bien. Ahora, se originó en un ser que se llamaba Luz Bel, o Bella Luz, o Luz Hermosa. Este ser era con unas cualidades muy superiores a los demás ángeles, que se rebeló contra Dios y quiso ser a Dios. Y al rebelarse contra Dios, entonces él se convirtió en diablo, que significa enemigo o destructor. Y es echado del cielo. Y ahora, cuando él es echado del cielo, viene a la tierra, y ese mismo pecado que ya está en él, inyecta a nuestros primeros padres a través de la tentación y aprovechándose de su estado inocente. Ese es el origen del pecado original. Bien, vamos entonces a entrar en materia de estudio. Antes de su separata, vamos a ver el pecado original. Dicen los preceptos de Dios, los preceptos de Dios. En Génesis 2, 5 y 9 va a describir cuando Dios crea al hombre. ¿Ya? Vamos a Génesis 2, 5 y 9, ya que no todos tienen separata, pero vamos a guiarnos con la Biblia. Génesis 2, del 5 al 9, dice así: y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que lo labrase la tierra, sino que subía de la tierra, dice, un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre entonces un ser viviente. ¿Ya? Ahora, en el 15, 17 dice: tomó pues entonces Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrase y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día en que comieres de él, ciertamente morirás. Ahí está. Aquí hay dos cosas que tenemos que tomar en cuenta.
El hombre fue formado del polvo de la tierra. De ahí viene la palabra humano. ¿Qué significa humano? Humus. ¿Qué es humus? Es una tierra especial, ¿no? Es una tierra especial. Entonces Dios toma una tierra especial, forma al hombre, y lo más importante aquí es que Él dice que sopla aliento de vida. Ahora, en ese soplo de aliento de vida están, digamos, ahí va todo lo que es la imagen y semejanza de Dios. Ahí. O sea, en otras palabras, Dios al darle vida también le da su imagen y semejanza. Entonces el hombre dice, llegó a ser un ser viviente conforme a la imagen y semejanza de Dios, que son las cualidades y facultades, lo que están estudiando ahora en las células, ¿cómo se llama? Los atributos de Dios. ¿Cuántos atributos hay? No, la definición de atributos, no, sino hay dos. Ya el pastor lo predicó la vez pasada. Exacto, las comunicables y las incomunicables. Dios impregna en el hombre sus atributos que él tiene, los comunicables. ¿Cuáles son los comunicables? Todavía no han llegado ahí, ¿no? La santidad es comunicable. ¿Por qué? Porque Dios dice, sé santo porque yo soy santo. O sea, en otras palabras, el hombre puede ser santo. ¿Verdad? Por ejemplo, no le va a decir ser omnipotente como yo soy omnipotente. Porque ese no es un atributo comunicable, ¿no? O sea, omnipresente como yo soy omnipresente. Tampoco. Porque yo tengo que estar en un solo lugar, pero Dios está en todo lugar. Entonces, ese atributo no puede ser para mí. Entonces, Dios, por eso que los teólogos dividieron los atributos comunicables y los incomunicables. Dentro de los comunicables está que Dios es santo y reclama a Dios del hombre que sea santo. También dice que Dios es amor. Por lo tanto, nos manda a nosotros amar a Dios en primer lugar y después a nuestro prójimo. Entonces, quiere decir que ese atributo de Dios, amor, también yo lo tengo, ¿no? De sabiduría y razonamiento. También. O sea, Dios es sabio y por lo tanto yo también tengo que desarrollar la sabiduría y el entendimiento. Y ese proverbio lo manifiesta en una forma magnífica eso, ¿no? Otro atributo es que Dios es un ser moral y yo también debo ser un ser moral. Todos esos atributos comunicables, Dios impregna en el hombre cuando Él sopla su aliento de vida, porque el barro como barro no es más que un montón de tierra. Pero cuando ese barro toma forma y toma la vida para que sea semejante a Dios, es cuando Él sopla su aliento de vida, impregna en él sus atributos, hola mi hermana, sus atributos comunicables. Y entonces el hombre llega a ser un ser viviente. Ahora, dentro de esos atributos comunicables, vendría yo, digamos ahí, a ser que el hombre debería ser perfecto. ¿Dónde yo puedo encontrar esto? En el versículo, en el mismo Génesis 1, el 1:31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, ¿en qué? En gran manera. Fíjese, cuando Dios dijo, sea la luz, fue la luz y dijo, es bueno. Que las aguas se separen, es bueno. Que crezca tierra, es bueno. Que los animales, es bueno. Pero cuando Él termina su creación, ya con haber hecho al hombre, dice que era bueno en gran manera. Eso significa, y en algunas versiones de la Biblia ponen esta palabra, era perfecto. ¿Por qué? Porque como Dios es perfecto, entonces todo lo que Él hace, ¿qué puede ser? Perfecto.
Y entonces cuando él dice, todo esto está en la perfección, me ha salido pero perfecto todo. Ahí está la tierra, el mar, los árboles, los animales, las plantas, y aquí está el hombre, perfecto. Pero para que el hombre pudiera ser perfecto, una de las cualidades que tenía que tener era la libertad. Si algo no tiene libertad, no es perfecto. Porque sería algo que solo es manejable o que solo tiene una opción y no puede ejercer su libertad. Entonces, para que algo sea perfecto, tenía que tener este atributo de ser libre. Y es precisamente de esto que se aprovecha Satanás. Porque él también lo era al comienzo. Era un ser, en Ezequiel 28 que leímos, perfecto eras en todos tus caminos hasta que se halló en ti maldad. Ya le hemos estudiado eso la semana pasada. O sea, ahí utiliza la palabra perfecto, que sería bueno en gran manera, ¿no? Dice, a Satanás le dice, perfecto era en todos tus caminos, o sea, en todo tu ser, hasta que se halló en ti maldad. Bueno, sí. Pregunta. Ahí en el 27 dice que Dios creó al hombre a su imagen, ¿no? Sí. Y después viene la creación del hombre en el Edén. Ah, sí, yo le expliqué esa vez pasada eso. En la Biblia no siempre lo primero es primero. La Biblia tiene eso. Primero en la Biblia está el relato general y después está el relato específico. El relato general es en Génesis 1, 27, 26 y 27, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Ese es el relato general. Pero en el relato específico es que Jehová Dios dice, tomó barro, formó al hombre y sopló en él aliento de vida. O sea, en una te dice yo lo creé, pero en el otro te dice cómo él lo creó. ¿Y qué es primero? ¿El relato general o el relato específico? Primero es el relato específico, pues. Porque si yo les narro el relato general, ustedes dicen, pero ¿cómo lo hizo? ¿No? Yo le digo, Dios formó al hombre, ya, pero no le digo cómo lo hizo. Ustedes se quedarían con la duda, ¿no? Pero ¿cómo lo hizo, hermano? Dijo así como a los árboles, sea los animales, sea la luz. Podía pensar igual, ¿no? Pero no. Entonces, primero es lo específico, después es lo... Y una vez que ya he hecho lo específico, entonces ya yo te digo, ¿sabes que Dios formó al hombre? Y ya tú tienes la idea. Entonces, cuando yo te digo que Dios formó al hombre y tú sabes que Dios hizo un barro, le dio forma y sopló en él aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Ya lo saben ya. ¿Por qué? Porque ya le di el dato específico. Y en lo general, ustedes van a escuchar que todos los predicadores no usamos el relato específico, sino utilizamos el relato original. ¿Por qué? Perdón, el relato original, ¿por qué? Porque ya yo supongo que ustedes han leído la Biblia y saben cómo fue hecho el hombre. Por eso que siempre utilizamos el relato general, ¿no? Y todo, no decimos el hombre fue hecho así, así, por eso, no. Siempre usamos el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios, punto, nada más. Y seguimos, porque ya queda por sentado que el relato específico ya lo sabe. Por eso es primero el relato específico y después el relato general. Entonces, el hombre, para ser perfecto, tenía que tener esta facultad de ser libre. Pero para que el hombre pueda ejercer su libertad, ¿qué tiene que necesitar él? Varias opciones. Opciones. Para que alguien pueda ejercer su libertad,
tiene que tener opciones. ¿Opciones de qué? De elección. Porque si me dan una sola opción, no puedo elegir. Ya les he puesto el ejemplo de que vamos al Chifa y le digo, pidan lo que quieran, pero vamos al Chifa y le dices, no, solo hay tallarín saltado. ¿Qué opción tengo yo de elección? Ninguna. O sea, no puedo ahí ejercer. Tengo que conformarme con lo que hay. No hay que comer lo que hay nomás. ¿Qué cosa hay? Pero no, si hay guantán, si hay tallarín saltado, si hay canugo, chihuacay, entonces yo tengo libertad de elección. Puedo ejercer mi libertad ahí. Pero si me dicen, no, solo hay un tallarín saltado, no puedo ejercer. Entonces, Dios tenía que darle al hombre opciones para que él pueda ejercer su libertad. Y la opción que Dios le da a él para ejercer su libertad es cuando él crea el árbol de la ciencia del bien y del mal. Miren, este concepto es fabuloso, me gusta mucho. Miren, el versículo 2:8. Dice que el 7 hemos terminado diciendo que Dios sopla en el hombre aliento de vida y entonces fue el hombre un ser viviente. Y aquí viene la opción de la libertad, el 8. Y Jehová Dios plantó en el huerto del Edén del oriente y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer y también... ahí está. Y también el árbol de la vida en medio del huerto. ¿Y el árbol de qué? De bien. Ya, miren. Esto es interesante porque, ya, ¿cómo es el hombre? ¿Qué ha pasado si Dios le hubiera dicho, de ningún árbol puedes comer, solo de este árbol nada más? Es como cuando tú le dirías a un niño, ¿no? Que hay chocolate, hay caramelos, hay gelatina, hay mazamorra y acá hay sopa. Y se escoge. ¿A dónde se va a mandar el niño? Claro. Pero si tú le dices, mira, acá hay sopa, acá hay caldo de gallina, acá hay esto, y acá hay chocolate. Y tiene una opción nomás para... ¿Qué es más fácil, elegir entre muchos o elegir entre pocos? Entre muchos. Por eso es que es increíble que Dios forme árboles un montón, que era bueno para comer, y solo en el medio, pero de este no puedes comer. De este no puedes comer. Y sin embargo, Él come de ese árbol, para que vea cómo somos. Pero tenía tantos árboles, tantos frutos buenos, tantas deliciosas cosas, y específicamente todavía ese. Así son los niños cuando tú enseñas. Tienen un montón, pero hay que eso. ¿Por qué? Porque le dijiste no agarres esto y ese agarra. Tiene tantas cosas, dice, pero no meta la mano ahí. Y ahí mete la mano, claro. Lo prohibido. Lo prohibido. Hay una canción que yo lo estaba analizando, bueno, hace tiempo, ya cuando estaba templado. Es una canción que creo que es de Rudy La Escala, que dice, qué bien se siente cuando uno está pecando. Dice. Toca el cielo. Sí, así decía la canción. ¿Ah? Cuando toca el cielo cuando estás pecando. ¿No? O sea, como diciendo que pecar es rico, es bueno. Y sí, es así, pero después viene la consecuencia. Pues, ¿no? Eso es lo que pasa acá. Dios solo le dice, para que tú tengas opción de elegir, para que tú escojas, tiene dos opciones. Porque si esto no lo pone Dios acá, Dios dice, no. Ahí está, puedes ejercer tu libertad, pero ¿qué si tú me das nada más que una elección de hacer lo bueno? No tiene opciones. Para que el hombre ejerza su libertad tenía que ver algo contrario. Y entonces Dios le dice, acá, de este árbol de acá,
no puedes comer. Punto. Pero ahí está. Ya Dios le ha dicho, acá tienes lo bueno y aquí tienes lo malo. Yo te aconsejo que hagas esto, pero tú eliges porque tú eres libre. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Cuando yo les hablé la semana pasada de libertad, le puse 2 cualidades que tiene la libertad. ¿Recuerdan? ¿Cómo? Inteligencia. ¿Qué más? Pero es que acá había puesto yo libre albedrío, ¿no? Libre albedrío. Pero es igual, pero no, pues lo vamos a poner acá y al revés, el libre albedrío. Libre albedrío. La libertad consiste en estas 2 cosas. En que yo, mi libre albedrío, lo utilice a través de mi inteligencia. ¿Para qué le dije? Para optar lo mejor, ¿no? Para escoger lo mejor. Eso es. Por eso es que Dios le da esta facultad también al hombre de inteligencia. ¿Para qué? Para que a través del uso de su inteligencia, porque él tiene libre albedrío, él puede escoger lo mejor. Eso en Proverbios, lean Proverbios, hermano. Es interesante este concepto, pero le voy a dar un atisbo ahí. Vamos a Proverbios capítulo 1. Por eso que los proverbios son, pero magistrales, hermano. Por eso no sé por qué no le hacen caso de eso a los proverbios. Mire lo que pasa, lo que va a pasar en tu ser si tú lees proverbios. A ver, lean proverbios del 1 al 7. 1 del 1 al 7. Capítulo 1 del 1 al 7. ¿Alguien lo lee? Motivo de los proverbios. Ya. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y conducta. Dirá el sabio y aumentará el saber. Y el entendido recibirá consejo, para entender proverbio y declaración, palabras de sabios y sus dichos profundos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amén. Miren, ¿qué pasa si yo leo los proverbios? ¿Qué va a ocurrir si yo leo los proverbios? Y no solo leo, sino lo aquilato, ¿no? Lo internalizo. Dice, para que entienda sabiduría y doctrina, para que conozcas razones prudentes, o sea, puedas elegir bien, puedas hacer bien las cosas, ¿no? Para recibir consejo y prudencia, y mire lo que utiliza, 3 aspectos: justicia, juicio y equidad. Voy a obrar con justicia, voy a tener un sentido crítico antes de hacerlo, eso es lo que significa juicio. La palabra juicio aquí no es que lo siento en un tribunal y lo sentencio, sino juicio es cuando alguien me presenta algo y me dice hazlo, y yo hago un juicio crítico de eso. ¿Y por qué debo hacerlo? ¿Para qué debo hacerlo? ¿Está bien lo que voy a hacer o no está bien? Ese es juicio. El sentido crítico. Llevar simplemente por la atracción o el deseo o lo bonito que es. Ese es el asunto. Ese es el juicio. O sea, hago una crítica. ¿Por qué debo hacerlo? ¿Para qué debo hacerlo? ¿Está bien esto? Ese es el sentido crítico. Por eso es que cuando Pablo utiliza este término de libre albedrío o de libertad, él dice, todas las cosas me es lícito, pero
¿Qué hace él? ¿Qué dice? No todo me conviene. Pues. O sea, él está diciendo, tú eres libre, tú puedes hacer lo que quieras. Y eso es lo que a mí me gusta del cristianismo. Mire, a los testigos de Jehová, hermanos, no les permiten leer otros libros que no sea el libro que ellos editan. No les permiten. Y yo puedo leer hasta el libro de los muertos, puedo leer yo. Porque no me lo prohíbe, mira. Alguien le dice a ustedes, le prohíbe que fumen, que se emborrachen, que engañen. No, pues lo saben hacer ustedes. Simplemente lo que hacemos nosotros es advertirle que si haces eso te va a ir mal, pero no te lo prohibimos. Miren cómo eran los judíos, ¿no? En el libro de Hebreos, casualmente en el libro de Hebreos, hay un párrafo ahí, es un versículo que está en el capítulo 6, dice que el hombre que volviera atrás y tuviera por inmundo la sangre del pacto, es imposible que vuelva otra vez a revertir eso. Y de ahí muchos sacan la idea de que la salvación se pierde. Acá está, dice, la salvación se pierde. Pero no es que la salvación se pierde ahí, sino que era algo interesante porque hay que ver dentro del contexto eso, ¿no? ¿Saben qué pasaba? Y aquí pónganme atención porque esta es una parte doctrinal, histórica. Cuando un judío, por ejemplo, se convertía al cristianismo, ¿saben lo que pasaba, hermano? Sus padres lo desheredaban, le quitaban su apellido, lo velaban su ropa, era muerto, o sea, había muerto para ellos. Aparte, dejaban de ser pertenecientes al pueblo de Dios. Todo eso ocurría. Todo eso ocurría. El encuentro que tú mencionas se llama Shiva, ¿no? Para ellos. Sí. El problema era esto. Si alguien ahorita acá se va al mundo, pierde su nacionalidad peruana, sus padres le quitan su apellido, lo desheredan, lo botamos de la iglesia. No, en el judaísmo no era así. Tú dejabas su religión judía y automáticamente tus padres morías para ellos. Agarraban tu ropa y lo velaban. Y decían, oye, tu hijo se murió. Oye, pero ya está. No, ya está muerto para nosotros porque se ha cambiado de religión. Le quitaban la nacionalidad. Ya no pertenecía al pueblo escogido de Dios. Ya era un paria. Pasaba a los judíos. Habían la película El alero del tejado, creo que se llama. Ahí le voy a tener el nombre. Ahí está cuando un judío se convierte, ¿cómo lo botan? De su casa, lo desheredan, le quitan el nombre, todo. Feo eso. Entonces, supóngase que ese hombre ya se dejó, ya viví en la iglesia, está en la iglesia, pero después dice, pucha, he perdido mi herencia, ya mis padres me han botado en la casa, ya perdí mi nacionalidad, no tengo nada, ¿y ahora qué hago? Dice. Y entonces él, en vez de poner la vista en Dios, pone la vista en las cosas que ha dejado. Y puede estar por un tiempo en la iglesia, y después dice, no, mejor vuelvo atrás. Y entonces va donde sus padres, y le dice, padre, ya perdónenme, ya quiero volver a usted por acá. ¿Sabe lo que tenía que hacer él para que sus padres lo acepten nuevamente? Tiraban una cruz al suelo y le decía, escúpelo y písalo. Eso tenía que hacer. Y él tenía que escupir la cruz de Cristo y pisarlo ahí como diciendo, renuncio a esto y vuelvo a mi religión original. Eso es lo que Hebreo dice ahí, que tuviera por inmundo la sangre del pacto y pisoteare. Sino que ahí no dice pues todo el proceso que tiene que hacer, ¿no? ¿Alguien vio la película Shogun?
Bueno, los mongoles no querían que ningún cristiano venga a su tierra. No quería que ningún cristiano venga porque iba a comenzar a predicar el evangelio y se iba a infectar y todo eso. ¿Qué hacían? Y el único medio de transporte en ese tiempo eran los barcos, los buques. Entonces, ¿qué hacían los moros? Ahí estaban ya la gente, ya esperen ahí, en cola. Y ponían una cruz en el cielo, una cruz en el suelo. Y ahora que baje uno por uno y que pase por la cruz. Un cristiano no iba a hacer eso. Él no iba a hacer eso. Y ahí se dan cuenta que ese era cristiano. Ahí se dan cuenta que ese era cristiano ahí. Y entonces no lo dejaban bajar del barco y lo regresaban, porque ellos no querían ninguno. Eso se hacía. Entonces, estos judíos que tenían eso, y Hebreos ahí lo dice, ¿no? Que el que tuviera por inmunda la sangre y pisoteare la sangre ya no tiene salvación, porque no es porque pierda la salvación, sino porque nunca lo fue, porque se fue amando más las cosas de este mundo, ¿no? Eso es lo que dicen que es la semilla que cae entre los espinos. ¿Cómo es? Crece. Pero los espinos ahogan la semilla porque los placeres de este mundo más le importa que la sangre de Cristo. Pero eso es algo que es libre. ¿Qué es lo que quieres? Bien. Entonces, lo que Proverbios nos está diciendo es, mira, tú lees los Proverbios y vas a ser sabio, inteligente, vas a conocer doctrina, vas a obrar con juicio, justicia y equidad. Vas a tener un juicio exacto para saber lo que tienes que hacer y no. ¿Por qué? Porque nuestra condición humana ahora nunca va a escoger lo bueno. Por eso yo le digo, un niño no le digas nada, ponle ahí chocolate todo, y ponle sopa. Él va a coger el chocolate. Y aún de viejos somos así nosotros también. Con perdón ustedes por decir viejo, no quise. Pero siempre escogemos ¿qué? Hermano, o sea que una persona también, digamos, obra mal, puede perder con su salvación, por así decirlo. No, estoy poniendo el ejemplo de los judíos. La persona que vuelve atrás no es que pierda salvación, es que nunca la tuvo. Ese judío que pisó la cruz, que escupió ahí, él no perdió la salvación. Él nunca la tuvo. Porque el cristiano verdadero, pase lo que pase, va a seguir. Así caiga, así resbale, va a seguir. Hermano, una pregunta. Acerca de las 10 vírgenes, las 5 insensatas nunca fueron. Nunca fueron. Por eso es que se descuidaron en su vida, ¿no? Igual que Pablo dice ahí, ¿no? Himeneo y Fileto estuvieron conmigo. Si ustedes leen Hechos capítulo 18, van a ver que Himeneo y Fileto estuvieron con Pablo predicando el evangelio, hablando de Jesucristo, haciendo la obra misionera, ¿no? Pero en Timoteo él dice, no, mira, Himeneo y Fileto me han abandonado, se han ido amando más las cosas de este mundo. ¿Fueron o no fueron? No fueron, a pesar de que estuvieron con Pablo predicando todo, pero es como muchos en la iglesia que yo veo a veces, y esto lo veo de hace tiempo atrás, ¿no? Quizás ahora muy poco lo veo porque a veces somos un poco menos activos que antes, ¿no? Pero hay algunos cristianos que son bien activos, van con el pastor, ¿qué hay que hacer? Y están en todas, hermano. Y de pronto un tiempo se apartan. Pero uno cuando lo ve cómo son de activos, ¡ah, su madre, qué buen cristiano, qué buen siervo de Dios, sirve al Señor, mira todo lo que hace, todo! Y después de un tiempo desaparecieron. ¿Qué pasó con todo ese activismo, con todo ese fervor con que era? Hermano, hay un pastor que es de Argentina, se llama Nicolás Sanchino. Ah, claro. Y él habla sobre los padres superficiales. Ajá.
¿Te das cuenta de esa profundidad que él tiene? O sea, que dice, no, yo no puedo comprender cuando él habla de esos cambios, ¿no? Porque él habla de la obra buena y de la intención mala. Es increíble este pata. Él dice que tú puedes hacer algo bueno, pero con una actitud mala. Y Dios no ve tu obra buena, sino Él ve la intención con la que tú has hecho eso bueno. Y eso para Dios es abominación. Que tú trates de hacer algo bueno, pero cuando tu intención de hacer eso bueno es malo. Eso es lo que Taichine lo describe muy bien, muy bien. Bien, Proverbios, hermanos, es la inteligencia para que a través de este conocimiento inteligente tú puedas elegir lo mejor en tu libre albedrío. Tú puedas elegir lo mejor. ¿Por qué? Porque Dios te hizo libre. Y para que tú seas libre tienes que tener opciones. Y por eso es que Dios, de todos estos árboles que dijo que son buenos para comer, deliciosos, todo puedes comerlo, pero menos uno. Dándole ¿qué? La opción de elegir. La opción de elegir. Hasta ahí estamos conformes. Bien. Entonces, sigamos. Ya hemos estudiado Génesis, la creación del hombre y la elección del hombre. Dijo, de todo árbol podrás comer, menos de esto. Bien. Ahora dice, según Génesis, la meta de la creación, el cual Dios entregó el hermoso jardín como lugar de residencia, la apreciación de Dios en favor del hombre se nota en varias acciones de Dios. Y aquí es lo que yo le dije, ¿no? Dice, Dios infunde aliento y le da vida al hombre. O sea, la vida viene de Dios. Segundo, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Dios pone en él los atributos comunicables. Tercero, Dios crea a los demás para el bien del hombre y para que tenga dominio sobre todo lo creado. O sea, Dios le dice, te enseñorearás de las aves del cielo, los animales que se arrastran, de los peces del mar y todo lo que hay. O sea, le dio dominio como el Señor de toda la creación. El hombre le dio esa facultad. Dice, Dios creó a la mujer a fin de que sea la ayuda idónea. ¿No es bueno que el hombre? ¿Estás pensando eso tú? ¿No? Ya estás pensando. También tú te ríes. Está bien. No es bueno. Todo esto lo hace Dios con una finalidad, de que el hombre viva y sea un ser feliz. Le da todo, todo. Dominio, autoridad, cómo alimentarse, cómo vivir, cómo comportarse, y tú vas a ser feliz aquí, todo. O sea, Dios no crea al hombre para que sufra, para que esté mal, para que se enferme o para que muera. Eso no fue la finalidad de la creación del hombre. Es el hombre que elige eso. Pero Dios le pone todo a su alcance. Y sigue diciendo, Dios dio también al hombre el privilegio de poner nombre a los animales. O sea, tú gobierna, domina, mayordomía en todo lo que tú quieres hacer. ¿No? Dice, Dios le dio al hombre también ciertos mandamientos a fin de permitirle la oportunidad de ejercer sus facultades personales. Ese es el libre albedrío. Voy a leer esto una vez más. Dios le dio al hombre ciertos mandamientos a fin de permitirle la oportunidad, ahí están las opciones, la oportunidad de ejercer sus facultades personales. Dentro de sus facultades personales está la libertad. O sea, Dios le da esa opción al hombre de elección para que él ejerza su libertad. Pero esto quizás no tenía Adán, o Eva, perdón, no tuvo esta facultad quizás. Y no eligió lo mejor, sino eligió lo peor. Por eso es que Proverbio dice, si tú lees los Proverbios, vas a ser sabio, vas a saber elegir, vas a hacer un juicio, vas a obrar con justicia y con equidad. Lean los Proverbios. Bien. Sigue diciendo, y le dijo, fructificad, o sea, llena la tierra,
sojuzgala y señorea, lábrala, cuídala, porque este es tu hogar. Y aquí tú vas a vivir, pero muy bien, no vas a tener problemas. Bien, pero aquí viene el problema, que es casualmente este arbolito, ¿no? Dice el 5, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Este mandamiento permite conocer ciertos postulados teológicos y lecciones espirituales. ¿Cuál es la lección espiritual acá? Que en esta opción de ejercer su libertad, Dios le da un mandamiento, le dice, mira, de todo puedes comer, pero yo te doy una orden, un mandamiento. La palabra mandamiento deriva de la semántica mandato, o sea, orden. Es una orden. No coma de esto. Es cuando tú le dices a tu hijo, no salgas, no juegues con la candela, deja el cuchillo. ¿Tú qué le estás haciendo? Le estás ordenando, no le estás diciendo, ay, mijito, por favor. No agarres eso. Eso es mandato, mandamiento. Eso. Entonces, el mandamiento que le da Dios le dice, no comas de este árbol, porque el día que tú comas de este árbol, vas a morir. Miren lo que hizo Satanás. Suponte que esto sea veneno, ácido muriático, ¿eh? Entonces tú agarras a tu hijo y le pones acá una calavera con sus dos tibias y le dices, ¿sabes qué es esto? Esto es veneno. Esto es veneno. Si tú comes esto te vas a morir. ¿Ya? Así que esto ni lo toques. Y aquí lo voy a dejar. Y entonces ya por lo que tú le dijiste, el niño ya no lo va a agarrar. Porque no, esto es veneno, yo no quiero morirme. ¿Pero qué hace el diablo? El diablo quita esto y pone no tocar. Eso pone no toques. ¿Qué hace un niño cuando tú le dices no hagas eso? Eso hizo el diablo exactamente. Quitó, vas a morir con que Dios ha dicho, pues dice, no moriréis. Simplemente no lo debes tocar. No, Dios sabe que tú vas a ser como Él y por eso Él no quiere. Y te vendió gato por liebre. Eso es lo que hace el diablo. Ustedes saben por cuando el gas que usamos en la casa, ahora los que tienen gas, el GLP, cuando el gas sale, no tiene olor. Nosotros nos damos cuenta cuando sale el gas, ¿o no? ¿Por qué? Por el olor, ¿no? Pero cuando el gas sale en su estado natural, no tiene olor, es inoloro. Cuando ya lo van a vender, le ponen otro gas que le da ese olor. ¿Para qué? Para que tú sientas porque es peligroso, ¿no? Si tú no hueles el gas y prendes un fósforo o prendes la luz, vas a explotar. Entonces por eso es que le ponen olor al gas, para prevenirte de que si tú sientes eso, tienes que abrir la ventana todo y no prendas nada, ¿no? ¿Por qué? Porque está llena la casa de gas. Pero si no hago eso, ¿qué pasa? No me doy cuenta si hay o no hay gas y puedo hacer una explosión. Eso es lo que hace Satanás. Quitarte todo lo que aparentemente está mal para que todo tú lo veas bien. Pero detrás de eso está el germen del pecado que te mata. Eso es el pecado, hermano. ¿Tú crees que si el pecado fuera feo, horrible, lo vas a hacer? Si el pecado fuera algo atroz, algo sabor, de mal gusto, de mal olor, que huele así como cuando tú abres un buzón, ¿lo vas a hacer? No, pues, no. Pero ¿cómo te presentan el pecado? Presentan el pecado. Un buen estuche,
con un buen olor, una buena presentación, bien lucible, ¿no? Y te dice, ahí está el pecado. Pero no te dice, ahí está el pecado, ¿no? Esto necesitas porque tú seas feliz. Con esto tú vas a lograr tu felicidad. Con esto tú vas a... Ese es así como se presenta el pecado. Por eso tú has visto en la televisión esa propaganda de Cristal, creo que es, ¿no? Sale un chibolo ahí con la música y baila y todo, y las chicas están alrededor de él, chicas bien guapas ahí, ¿no? Y él está con su cerveza y baila y toma y vive la vida y no. Así te muestra el pecado. Pero no te dice cuántos crímenes hay por causa de la borrachera, cuántos alcohólicos hay por causa del alcohol, cuántos muertos de cirrosis hay por eso, familias pobres porque el padre se gasta todo en la borrachera, cuántos niños sin zapatos porque todo lo que el padre gana se lo gasta, y cuántos alcohólicos hay. Pero vamos a definir conceptos. Todo lo que Dios creó es bueno. Todo. Perfecto en su máxima expresión. Pero en esa expresión perfecta Dios dio libertad. Y en esa libertad es que el hombre elige hacer lo malo. ¿Por qué? Hay un concepto que le voy a enseñar la próxima semana que se llama este es lo que estado de inocencia. Este concepto lo voy a estudiar la semana pasada. ¿Por qué? ¿Quién sabe acá lo que es salir al espacio? La sensación que se siente cuando uno está pasando la estratosfera. Nadie. Porque no hemos ido, pues. No hemos ido. No hemos tenido esa experiencia. ¿Te imaginas tú que Adán nunca pecó? Nunca conocieron lo que es mal. Y que Dios le diga, no, ellos nunca habían conocido lo que es muerte, porque tenían vida eterna, eran perfectos. Y Dios le dice, no comas porque vas a morir. Y ellos dicen, ¿qué es morir? ¿No se han preguntado eso ustedes? ¿Qué es morir? Él no conocía, ¿no? Él no conocía lo que era morir. Ya, eso se llama esto. Ellos no sabían lo que era eso. Y eso fue lo que el diablo explotó. Dios no le habrá explicado a Adán. No, simplemente le dijo, el día que tú comieras de este, ciertamente morirás. Hasta ahí, si podemos agregar otro más, podemos... Que Adán no conocía qué era la muerte, no sabía. Pero es que aquí, si definimos la palabra muerte, muerte significa separación. Entonces Dios le ha dicho, mira, no comas esto porque el día que tú comes vas a ser separado de mí. Porque esa es la muerte primera, pero la muerte espiritual. Después viene la muerte física. Es totalmente indiferente con lo que experimentó Adán, el primer Adán y el segundo Adán celestial, que es Jesús, ¿no? Él sabía que iba a ser, Claro. y cuando cargaba el pecado del mundo, en él sabía que iba a pasar eso, ¿no? Por eso que en el mundo Dios se le iba a separar, ¿no? O sea, ahí vemos, creo que dos panoramas diferentes entre Adán y Jesús. Claro. Porque Jesús sí sabía lo que iba a suceder, pero creo que Adán, con lo que nos está explicando, no sabía. No, pero Adán sabía una cosa, que tenía que obedecer a Dios. Eso sí lo sabía perfectamente. ¿Por qué? Porque él sabe lo que está permitido y no está permitido. Y Dios por eso le dice, no comas. ¿Por qué? Porque él sabía, o sea, él tenía esto. Tenía razonamiento. Y por eso es que Eva le dice, cuando el diablo dice, ¿con qué Dios ha dicho? Y Eva dice, no, Dios ha dicho que no comamos porque el día que comamos, o sea, ellos eran conscientes de eso.
sino que el diablo utiliza, ¿qué? La astucia para trastocar y engañarlo. Puede ser también, hermano, por ejemplo, en la Biblia dice también, si se escriben todos los milagros que hizo Jesús, dice que no va a alcanzar, ¿no? O sea, Sí. A veces Dios también es específico, no lo detalla todo, ¿no? En la Biblia, ¿no? Yo me imagino, puede ser que Dios también le haya explicado a Adán, y como uno sabe, a veces sabemos que eso no debemos de hacer, que es pecado, y nosotros sabiendo Lo hacemos. Y ese es peor todavía. Yo puedo ver desde ese punto, de repente la Biblia no me especifica en esa parte, Claro. pero yo me puedo imaginar de repente Dios me ha dado a Adán explicado, pero Y mira que eso es peor todavía. Porque ya nosotros sabemos, en cambio él no. Si suponemos, partimos de esa premisa, ¿no? Partimos de esa premisa de que Adán no sabía y por eso él pecó. Pero nosotros sí sabemos. Nosotros tenemos toda la revelación completa. Y así mismo pecamos. Ya, ¿qué cosa de pecado? Ya, por eso dice, duro de servir, son ustedes cabeza dura. ¿Cómo le voy a hablar? Dice Dios ahí al pueblo de Israel, ¿no? ¿Por qué? Porque ya yo tengo toda la revelación de Dios. Ellos no tenían la revelación completa, nosotros sí lo tenemos todo. O sea, si nosotros pecamos, ya somos brutos, ya. ¿Cómo puedo llamarlo? Bueno, ¿cómo me llamaría también yo? Salud por ellas. Salud por ellas. Por ellas. Bien. Este concepto de el estado de inocencia es que ellos no sabían lo que era muerte. ¿Por qué? Porque nunca habían muerto. No sabían lo que era mal porque nunca habían hecho mal. O sea, ellos no tenían la experiencia. Nosotros sí, por eso tenemos miedo a la muerte. Ellos no sabían lo que era muerte. Este estado de inocencia, esto lo vamos a estudiar más específicamente la próxima semana, porque de aquí es donde se deslinda el primer pecado que hay. El primer pecado. Por eso se llama la prueba de elección. Esto es lo que hemos visto hoy día, ¿no? La prueba de elección. ¿Qué es la prueba de elección? Es el ejercicio de la libertad que Dios le da al hombre para que entre todo lo que Dios creó ponga solo uno nomás y le diga, esto no lo hagas. Esto no lo hagas. Hermano, Sí. ustedes veían una predica que como que el diablo pone como en un punto a Dios como si él estuviera mintiendo, ¿no? Claro, lo hace a Dios mentiroso. Es como que trae las cosas como diciendo, Exacto, ¿por qué? Porque la Biblia dice que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Por eso es que no debemos prestarle oído al diablo. Por eso la Biblia dice, ni deis lugar, porque el diablo es más sabio y más inteligente que muchos de nosotros, hermano. Porque nosotros sabiendo. pero por diablo o por viejo. Por las dos cosas, hermano. Por las dos cosas. Ese dicho que el diablo sabe más por viejo que por diablo. Bueno, a los viejos nos hace mal eso, ¿no? Pero no. El diablo ha tratado tanto tiempo con el hombre que lo conoce al revés del derecho. Por eso el hombre no puede basarse en su propia prudencia. Tiene que recurrir a Dios para que Dios le dé la sabiduría, el entendimiento y la capacidad de discernir cuando el diablo está atacando. Si el hombre no hace eso, el diablo se lo lleva a las narices, hermano. Por eso que cuando el diablo vino en la tentación a Jesucristo, ¿no? ¿Qué hizo Jesucristo? ¿Acaso dijo, te reprendo, Satanás, fuera acá? ¿No? ¿Qué utilizó? A Dios a través de su palabra. Eso es lo que hizo él. Simplemente dijo, Satanás, ¿sabes? Escrito está. Y yo obedezco eso. Ven de nuevo, Satanás, escrito está. Y yo obedezco eso. Que eso es lo que hubiera dicho esto. No, que dice Dios. No, escrito está. Dios me ha dicho que no. Y yo obedezco a Dios. Así entienda, no entienda.
tú me ofrezcas lo que quieras, no. Yo obedezco a Dios porque Dios es bueno. Y si Dios me ha dicho que esto no debo hacerlo, entonces Él sabe por qué no debo hacerlo. Punto. Pero eso se... Sí, dime, hermano. Hermano, la colocación de algo de la ciencia del bien y del mal por parte de Dios en el huerto de Edén fue precisamente para que el hombre ejerza esa libertad que él mismo le ha dado. Claro. Porque no hay opciones, no puedes ejercer tu libertad. Es como que Dios te haya hecho solo para que a Él lo obedezcas, para que a Él lo adores, para que a Él lo sirvas, para que tú estés con Él. ¿Qué libertad tienes ahí? Si tú me estás obligando a esto. Pues dame otra opción, pues. A ver. Claro, porque si no tengo opciones no puedo ejercer mi libertad. Por eso yo digo, si voy al Chifa y solo hay tallarín, ¿qué opciones tengo de elegir si solo hay eso nada más? No puedo ejercer mi libertad. Para que yo ejerza mi libertad tengo que tener opciones de elección. Y entonces ahí yo elijo. Sí. Acerca de la salvación, tenemos libertad para elegir. Ahora no. ¿No? Tú puedes elegir siempre y cuando Dios te abra esa capacidad. Te quite ese velo que dice ahí en 2 Corintios capítulo 4 que el diablo ha puesto un velo para que no te resplandezca el Evangelio. Y dice que eso tiene que ser quitado. Y eso solo lo hace el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo no hace eso, no puede. Hermano, la omnisciencia de Dios, que Él conoce el futuro. Claro que sí. Es decir, por ejemplo, Héctor todavía no nace. Y ya sabe. Pero Dios ya sabe que Él va a ser un hijo de Dios, lo que va a hacer, cómo va a ser su vida, cómo va a iniciar y cómo lo va a terminar. Dios ya lo conoce antes que todavía nazca. Claro. O sea, también viéndolo desde ese punto de vista, o sea, si nosotros lo vemos así, Dios ya sabe quiénes son los que van a ser hijos de Dios, porque Él ya sabe su principio y su fin, cómo va a terminar de ellos. No utilices esa palabra sabe. Él lo sabe. No. ¿No lo sabe? Ya. Mire, hay conceptos que tenemos que verlo, o sea, no desde aspectos propiamente utilizando la oración con un prefijo individual. Quizás este concepto no me entiendan, pero lo que hemos estudiado fijos, ¿ya? Que no puedes tú cambiarlo para dar la idea. Yo puedo cambiarlo para dar la idea. Y eso no se debe utilizar. Si yo digo, Dios existe, ese es un mal concepto. Porque para que algo existe, primero no ha tenido que existir. Y llegó a existir, como la tierra, como todas las cosas que vemos, antes no existían. Y después existieron. ¿Cómo existieron? Podemos poner muchas cosas, pero llegaron a existir. Si yo digo Dios existe, entonces quiere decir que Dios antes no existía y llegó a existir. Entonces no podemos utilizar la palabra existe en Dios, sino Dios es. Punto. Dios es. Nada más. Por eso cuando va Moisés, dice, ¿quién le digo de quién vengo yo? No le da mucha, dile que yo soy. Ahí está expuesto eso que Dios es. Dile nada más, yo soy el que soy, punto. Y cuando él usa la palabra yo, está mostrando un ser, y soy es que yo siempre he existido. Por eso la palabra yo soy es, si no me equivoco, es Yahvé. Yahweh, que es el que fue, el que es y el que será, o sea, el eterno, ¿no? El eterno. Y de ahí ya se deriva de las vocales la palabra Jehová después, ¿no? Porque el nombre de Dios no se puede pronunciar porque tiene puras consonantes nada más. Por eso lo llaman el tetratramatrón, que es solo vocales. No, perdón, solo consonantes. Y eso no se puede, ¿no? Si yo te pongo así,
¿Qué dice ahí? A ver, léanlo completo. No, pues. Eso es la palabra de Dios, así. O sea, el nombre de Dios es tetragramaton, no se puede pronunciar. Pero los judíos utilizaron varios aspectos como Jehová, Yahvé, Elohim, el Shaddai, esto, pero no lo estaban nombrando a él como lo que es él, sino por lo que él hacía. Por ejemplo, el Shaddai, ¿qué es? Adonai, ya, más fácil. ¿Qué significa Adonai? No cantamos Adonai. Adonai es Señor. Eso significa Adonai. ¿Qué significa Señor? Que es amo y yo soy su esclavo. El Señor es el amo y yo soy su esclavo, Adonai. Elohim. Ya, Jehová. Ya, que es más fácil que todos decimos siempre Jehová. Jehová es mi guerrero. Y alguien me dice, oye, hermano, ¿y qué Jehová? El Jehová viene de Yahvé. No, pero son diferentes el significado Yahvé y los católicos utilizan la palabra Yahvé, no utilizan, tú lees las Biblias católicas y no vas a encontrar la palabra Jehová. Porque, y ese, según muchos dice que ese es el adjetivo que se le debe dar a Dios, ¿no? Eso. Bueno, para dar el concepto. Entonces, Pablo reconoce que desde aún antes que él naciera, cuando yo estaba en el vientre de tu madre, ya Dios lo había escogido para ese propósito. Entonces yo no puedo decir que Pablo estaba yendo y de pronto se encontró con Dios y ya creí en él. Y podemos así poner el caso, a ver, el caso de Mateo. Mateo estaba buscando a Dios. Mateo estaba cobrando impuestos ahí y de pronto Jesús lo ve. Sígueme. Y Mateo deja todo. ¿Por qué lo sigo? Y yo dije, ¿quién es este? Y todavía voy a dejar todo acá yo. Si acá está el billete, hermano. Acá tengo todo yo. Y lo voy a seguir dejando todo. ¿Por qué lo sigue? Dejando todo, dice todavía. Porque no hay otra cosa, pues. No hay otra cosa. Eso no hemos hecho nosotros. Aunque yo sigo haciendo todavía. Aunque todavía tengo mis resbalones por ahí. ¿Por qué no sigo engañando, estafando, robando? ¿Por qué no sigo haciendo todo lo que antes hacía? ¿Por qué no siguen en sus chismes, en sus malas prácticas? ¿Por qué? Porque Dios habita en ustedes. Porque ustedes han dejado eso. Porque eso hemos entregado. Porque saben que eso no agrada a Dios. ¿Y por qué no agrada a Dios? Porque ustedes aman a Dios, quieren a Dios y quieren agradar a Dios. Y entonces ustedes van a hacer todo lo posible para hacer eso. Es como una esposa a su esposo, es como un esposo a su esposa. Quiero agradar a mi esposa, entonces no la voy a engañar, no la voy a maltratar, no la voy a hacer cosas que le hacen daño, porque la amo. Entonces yo también amo a Dios. Y Dios me dice, mira, esto es lo que debes hacer porque esto te va a ir bien. Entonces yo porque te amo y sé que tú eres sabio y que tú sabes lo mejor, entonces yo voy a dejar toda esta cosa y te voy a seguir. Porque amo a Dios. Entonces si yo amo a Dios, entonces hago lo que hace Mateo. Mateo dice, dejándolo todo, se fue. Porque él se sintió que había una autoridad en ese llamado. Y eso ha pasado con nosotros cuando hemos escuchado el Evangelio. Yo les contaba a ustedes en mi testimonio. ¿Sabes cuántos años duré yo para convertirme? Yo no fui de primeras. Para mí no fue fácil. Bueno, la cosa es que llega un momento donde tú te rindes a Dios. Y eso es lo que yo hice.
Yo no me convertí en la iglesia acá. Yo no salí al frente cuando el pastor dijo así, no. Yo escuchaba el Evangelio. Ahí tengo hasta ahora mi Biblia, mi primera Biblia que me dieron. Yo me convertí en el cuarto de mi dormitorio, ahí me arrodillé y oré al Señor. Nadie sabía. Más o menos fue un año o dos, 3 meses después de estar escuchando, analizando, viendo todo. Yo cuando vine por primera vez a la iglesia, porque ahí me trajo mi sobrina, yo creía que el pastor, porque esa es la idea que nosotros nos habían metido, que la religión era un medio de los americanos para subyugar a las personas y tenerlas quietecitos. Por eso que Marx decía que la religión era el opio del pueblo que adormecía las conciencias y no le hacía ver la realidad. Mariátegui, en sus 7 ensayos, él escribe que la religión era una herramienta de los terratenientes para subyugar al pueblo, para que no se rebelen, para que no hagan la revolución, porque decía que si ellos hacen eso, entonces están pecando contra Dios. Y entonces ellos preferían irse al cielo y acá vivir mal. Eso decía Mariátegui. Y yo creía eso. Eso era mi creencia. Pero leyendo la Biblia sin querer y buscando, ¿sí?, me di cuenta que esa era la verdad. Y más que Dios comenzó a trabajar en mí con mis amigos, porque mis amigos fueron algo que a mí me chocó mucho. Y un día yo ya me rendí, pues dije, Señor, tú eres, yo no puedo hacer nada. Ahora yo busqué a Dios. Claro, la primera vez que a mí me hablaron del Evangelio fue en mi barrio, allá en el Rima, y yo lo desprecié. Y le decía, tú eres uno... Ustedes no pueden por sí mismos, pero tienen que creer en algo para que crean que ese alguien le va a ayudar. Porque ustedes no tienen la capacidad, la fuerza, la fortaleza para ustedes mismos hacer las cosas. Tienen que creer en algo. Por eso llaman la muleta de la fe. Esa era mi idea. En parte también es así. ¿Ah? En parte también es así. Porque si un ser humano no tiene tampoco la capacidad de llevar un día a día, necesita Dios. Claro, pues el ser humano no puede por sí mismo. Tiene que buscar a Dios. En parte también es verdad, ¿no? Claro, pero lamentablemente nosotros pues creemos que podemos solo, que no necesitamos a Dios. El materialismo histórico, el materialismo dialéctico dice eso, que tú puedes. La psicología emplea un término que se llama autoestima. ¿Qué es la autoestima? Que tú tienes que valorarte, que tú tienes, que dentro de ti hay un poder, dentro de ti hay una fuerza, dentro de ti hay algo que te va a hacer superior. Puede. Y el hombre cuando más autoestima tiene, más perdido está. ¿Y sabe cómo lo llama eso el apóstol Pablo? Dice que en los posteriores días habrá hombres amadores. ¿De qué? Es el autoestima. O sea, debes amarte. Ámate a ti. Eso es la autoestima. Amarte. ¿Por qué? Porque tú puedes. Tú tienes dentro un poder. Tienes que desarrollarlo, más tienes que sacarlo. Pero no te dicen que tú eres un pobre, desnudo, ciego, ignorante. No te dicen eso. ¿Por qué? Porque te tirarían al suelo. Pero eso tiene una contraparte. ¿Qué? ¿Cuál es la contraparte? ¿Qué somos nosotros ahora? ¿Qué dice el apóstol Pedro? Somos real sacerdocio. ¿Qué más? Pueblo santo, escogido por Dios. Eso soy yo. Eso eres. Entonces, ¿por qué yo me voy a sentir un pobre diablo? ¿Por qué me voy a sentir yo un fracasado? Si Dios dice, no, tú eres mi hijo. Tú eres real sacerdocio, pueblo santo, escogido por Dios. ¿Me dan cuenta? Entonces ya no es mi autoestima, sino es el poder de Dios obrando en mí, dándome la capacidad de a través de Él yo estar bien. No es que yo puedo.
Porque ahí viene el problema. Cuando el hombre puede por sí mismo, no busca a Dios. ¿Para qué, pues? ¿Para qué voy a buscar a Dios si yo puedo solo? ¿Para qué voy a buscar a Dios yo? ¿Para qué necesito a Dios? Y si lo necesito a Dios, es para mi provecho. Entonces, ¿qué hago? Como eso de la prosperidad. El Señor existe, sí, pero bendíceme, dame, sáname, prospérame, hazme esto, hazme el otro. Esa es mi fe. Cuando realmente lo que nosotros necesitamos es humillarnos ante Dios, para que dice que el que se humilla a Dios lo exalta, y entonces cuando Él me exalta, yo ya sé quién soy. Ya sé de dónde vengo, ya sé qué hago acá y sé a dónde voy. Tengo sentido de mi vida. Y entonces bajo ese sentido yo trabajo, lucho, progreso, predico, sirvo al Señor. Mi vida tiene un cambio totalmente. ¿Pero por qué? ¿Porque yo subí mi autoestima? No. Es porque yo busqué a Dios y Dios en mí hizo ese cambio, esa transformación y me dio sentido, me dio valor. Sí. Pero claro, si tú no sabes quién eres, entonces ¿qué haces acá? Claro, tú tienes que saber quién eres en Cristo Jesús. Por eso siempre el apóstol Pablo en su carta, lee Efesios, Colosenses y Filipenses, dice, en Cristo, en Cristo, en Cristo, en Cristo. Mayormente, muchos cristianos no saben cuál es su identidad, por eso que tardaban en psicólogo. Claro, pues. Claro, claro. O sea, no estoy contra la psicología, pero la psicología tiene un lugar. Por ejemplo, si tu hijo quiere estudiar algo, pero tu hijo está indeciso, no sé, papá, contabilidad, medicina, administración, ¿qué? Entonces tú vas al psicólogo y el psicólogo le hace un test. ¿Y cómo se llama eso? Test vocacional. A eso está bien el psicólogo. O también el psicólogo, ¿qué hace? Tú vas a sacar un brevete o vas a sacar una licencia para armas, el psicólogo te llama y te dice, a ver, hazme este test, y él te dice acá si tú eres una persona violenta, si tú eres una persona que es controlable, ¿no? Entonces el psicólogo te hace todo eso. Pero para eso está bien, ¿no? Pero de ahí que el psicólogo venga y me diga, no, que a ti te va mal porque tú no tienes autoestima, porque tú te dejas pegar, porque tú fuiste maltratado de chiquito, porque tú tienes trauma, pues esto que el otro, ahí sí no entra el psicólogo. Ahí sí no entra. Las manos saben que no. Sí, ya, perdón. Hermano, hay una parte de la Biblia que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Claro, pero Jesucristo cambió eso. Pero ¿hasta qué medida tenemos que amarlos entonces? No, Jesucristo cambió ese concepto. Él dijo, ¿no? Una vez preguntó a un fariseo, le dijo, el fariseo vino y le preguntó, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento, ¿no? Y él dice, él no le dice, sino dice, ¿tú cuál crees que es? Entonces él dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento primero. Pero después Jesucristo dice, os doy ¿cuál es ese nuevo mandamiento? ¿Cuál es el nuevo mandamiento? Os doy un nuevo mandamiento, dice. Yo digo, pero ¿cuál es? ¿A dónde está ese nuevo mandamiento? ¿Cuál es ese nuevo mandamiento? ¿Ese es nuevo? Si eso ya viene desde... Se resume en todo el mismo, o sea, amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ya. Ya, ¿y cuál es el nuevo? Que él dijo, os doy un nuevo mandamiento. Claro, el nuevo mandamiento es amarás a tu prójimo no como a ti mismo, sino como yo. Exacto, ya no es como yo amor, sino como Cristo me amó a mí, así yo debo amar a mi prójimo. Por eso él dice, ¿quién es el mejor que se sacrifica? Aquel que pone su vida. Él hizo eso, pues. Entonces ya no es que yo voy a amar de acuerdo a como yo me amo, porque mira, eso yo le dije en Navidad, ¿no? Si yo me amo como a mí mismo,
Entonces, suponte que yo utilizo el aceite de la patrona, ¿no? ¿Cuánto vale ese aceite? 6 soles. ¿Pero cuánto vale el aceite Primor? 9 soles. Entonces, como es para regalo, entonces yo digo que para la canasta de la iglesia, ya compre ese aceite, más de la patrona y dale ahí. Ah, pero para mí, en mi casa, no. ¿Es amarse como uno mismo? No, porque si yo me amo como a mí mismo y yo debo amar, entonces lo que yo como tengo que darle a ti. Como yo me he visto, tengo que regalarte a ti. Como yo quiero que me traten, tengo que tratar a los demás. Ese es, ya. Pero ¿eso se puede cumplir? No, por eso que Jesucristo digo, doy un nuevo mandamiento. Amarás a tu prójimo como yo los he amado a ustedes. Y el amor de Cristo es un amor sacrificial. Sacrificial, o sea, yo me sacrifico por mi hermano. Yo me sacrifico por mi prójimo. Y ahí viene algo importante, hermano. Eso yo en Navidad siempre le predico ahí a los muchachos. Miren, nosotros siempre cuando damos algo, damos lo que nos sobra. Y aquí, perdónenme, pero siempre hacemos eso, ¿no? Lo que, bueno, no tengo más, hermano, ya te doy eso. Pero nadie da con sacrificio. Siempre damos lo que nos sobra. O lo que tenemos un poco de más. Por ejemplo, dice el pastor, vamos a agarrar la ropa. ¿Quién va a Gamarra, compra ropa y dice, pastor, ahí está? No, esto yo no me queda. Esto no, ya no lo uso. Esto ya, ya, ahí está, pastor. Pero nadie va y dice, es un niño, o sea, voy a Gamarra y, a ver, bájeme este también, acá ya está. Pastor, ahí está. Como a mí mismo, porque si yo no me pongo algo usado, si yo no uso de segunda, ¿y por qué yo tengo que regalar de segunda? Si yo voy a amar como yo me amo, entonces si yo me amo si yo voy a dar como yo me amo, entonces yo no quiero ponerme cosas usadas o cosas. Entonces ¿yo qué debo hacer? Ahora bien, no digo que eso está mal, pero si queremos aplicar la Biblia, entonces todo lo que tú quieres comer, todo lo que tú quieres vestirte, todo lo que tú tienes o quieres, eso tienes que hacer con el prójimo. ¿Por qué? Porque es amar como yo me amo. Ahora, pero otro puede decir, hermano, pues yo tengo una baja autoestima, pero yo como en carreta, ¿no? Yo no tengo plata, me compro usado, de segunda, pero hermano, yo que... entonces yo puedo hacer eso. Claro, está bien. ¿Por qué no? Si así es como yo me amo, entonces yo amo así. Pero ¿qué estoy haciendo ahí? Bajando el nivel del amor. En cambio, Cristo dice, no, ¿cómo yo los amé a ustedes? ¿Cómo yo los amé a ustedes? O peor, ¿cómo nos amó Dios? De tal manera, ¿qué cosa? ¿Qué dio Dios? Lo más valioso que es su Hijo, Él lo dio. Y si Él dio eso, ¿qué me está pidiendo a mí? Lo mejor, hermano. Pero ¿cómo yo doy lo mejor? Con sacrificio, pero ¿hacia quién? ¿Hacia Dios o hacia mi prójimo? Hacia mi prójimo. O sea, ese es un punto que no se toca porque nunca se ha enseñado el segundo mandamiento, como se debe enseñar, hermano. Vamos a ir a la Biblia, porque a veces tú no vas a creer esto, ¿no? Pero ahí acabamos, hermano. Juan 13:34 dice eso, lo que usted está hablando. Ya, ¿qué dice? Un mandamiento nuevo os Ahí está. que os améis los unos a los otros como yo os Como yo te he amado. Sí, así también os améis los unos a los otros. Y ustedes leen la primera carta de Juan, todo el versículo 3 y 4, Juan lo especifica pero de una forma magistral eso.
Juan lo especifica. Dice, si tú ves a tu hermano que tiene hambre, y tú le dices, ven pa, muchacho, ya no, Dios te va a bendecir, y no le das, pudiendo, dice. Pudiendo. ¿Qué bien has hecho? Santiago lo vuelve a repetir eso. Ahora, ¿por qué es que Dios? Porque, mira, ve, muchas veces se trastoca esto. ¿Qué se trastoca? Que yo tengo que cumplir con Dios, con mi diezmo, ¿no? Entonces, ya yo gané 1000 soles, ya ahí está 100 soles. Pero de pronto, mi mamá está enferma, ¿no? O un hermano necesita. Y yo tengo acá los 100 soles y el hermano necesita medicamento. Ah, no, pues yo tengo que darle a Dios. Necesita a Dios. Él te espera, pe. En la Biblia hay un concepto que se llama corbán. ¿Lo han leído o no? Corbán. Corbán. Y Jesucristo le da duro ahí porque dice, ¿ustedes enseñan eso? Dice, ¿qué es más importante? O sea, ¿Dios necesita algo de mí? Y si no necesita algo de mí, entonces ¿yo por qué le tengo que dar y a mi hermano dejarlo? Dios necesita mi plata, mi diezmo, necesita... No, Dios no necesita nada. Él más bien dice de su poder y su gracia nos da. Entonces, ¿yo qué debo hacer? Ir a mi prójimo y decir, toma, hermano. Eso es lo que enseña Santiago. Eso es lo que enseña el apóstol Pablo en su carta a los filipenses. Creo que Timoteo también dice que primeramente, digamos, los hijos den primeramente como a los papás y a las viudas, ¿no? Para que la iglesia no caiga la iglesia. Claro, no, en Gálatas se dice, ¿no? Dice que no provee para los suyos peor que un incrédulo y ha negado la fe, ¿no? Y eso es lo que Jesucristo va, en Marcos está esa palabra corbán, búsquenlo ahora en su casa, corbán, y van a ver ustedes qué significa eso. Significa que yo doy a Dios, pero a mi mamá, a mi papá, no, yo me comprometí con Dios, ¿no? Y Jesucristo dice, ¿quién es más importante? Dice él, ¿el altar de Dios o al Dios que bendice el altar? Y pone una serie ahí de cosas de esto. Entonces, el amor de Dios está manifestado en nosotros a través de mi prójimo. Por eso es que la cruz tiene dos sentidos. Verticalmente es Dios que me bendice, pero horizontalmente yo bendigo a mis hermanos. O sea, todo lo que Dios me da es ¿para qué? Para bendecir. Para sacarte pica, mira el zapato que me he comprado. Mira el carro que tengo. ¿No? Yo me acuerdo un hermano se compró una zapatilla bacana, así, y él venía así siempre. Así venía. Y cuando se sentaba, se cruzaba así las piernas. Y todavía hacía así. Uno se compró un reloj. En ese tiempo éramos míseros, se compró un reloj. Entonces el reloj siempre se dice en la izquierda, ¿no? Pero él se puso a la derecha. Y entonces él venía y te decía, hola, ¿cómo estás? O sea, para eso Dios me va a bendecir. Para eso Dios me va a bendecir. Pero eso lo hacemos. Una pregunta. Ahí dicen, he visto en algunos videos que dicen que algunos diezman como con comida, porque antes se hacía así, no con dinero. Claro, sí, esto está en el Antiguo Testamento. Pero digamos, ¿esto también aplicaría un diezmo? No, pues que ahora ya es distinto, pues. Hermano, Es distinto. en este tiempo se tiene que dar con el Nuevo Testamento, no encuentro ni Claro, no hay. texto bíblico de eso. No hay, pero se ha... No. Mira, el diezmo en el Nuevo Testamento no está especificado como un mandato, pero sí la Iglesia ordena, hay que hacerlo, porque no está tampoco negando. Pero lo más importante en el Nuevo Testamento es la ofrenda. Y como dije hace un momento, nosotros siempre creemos que ofrenda es una limosna. ¿Y sabe a quién se le da la limosna? A los limosneros. Y Dios no es limosnero. Entonces yo no puedo darle lo que me sobra, pues.
tengo que darle lo mejor de mí. Y por eso le doy el diezmo. Pero en la iglesia se daba más del diezmo. Hay personas que dan más del diezmo. Porque la ofrenda es más importante que el diezmo. Si yo bajo del diezmo, es una limosna. Y Dios no es un limosnero. La Iglesia Católica utiliza ese concepto porque dicen que la limosna es para ayudar ¿a quién? A los limosneros. Bueno, tú has visto que en las iglesias se paran ahí unos viejitos, ese es un limonero porque está esperando la buena voluntad de las personas que le den. Entonces, para que eso no ocurra, la iglesia dice, den aquí y va su limosna para darle a ellos, darle comer esto. De ahí sale el concepto. Pero en la iglesia evangélica no hay eso. En la iglesia evangélica, ustedes dicen, leen Hechos, dice que todos daban para que no haya necesidad a la gente. Y entonces incluso uno vendía sus cosas, todo, y daba para que los que menos tienen, y eso es lo que se hacía. Ahora, ¿eso se hace? No se hace. Hermano, es correcto, por ejemplo, si yo voy a llevar un diezmo a la iglesia y yo veo un hermano en la fe que pasa necesidad y yo le doy lo que voy a llevar a la iglesia, ¿está mal o está bien? No, tú tienes que orar a Dios y decir, Señor, voy a hacer esto por mi hermano. Porque la Biblia manda de que nosotros debemos de ayudarle a ellos también. Claro. Primeramente claro. A los hermanos así en la fe, de ahí ya nuestro propio. Así es. O sea, ¿por qué es que este concepto viene del Antiguo Testamento, hermano? Cuando iban a la guerra, ¿quiénes iban a la guerra? Los hombres, ¿no? Las mujeres no. ¿Quiénes morían? Los hombres. ¿Quién se queda viuda y huérfanos? ¿Quién los ayudaba a ellos? ¿Quién los ayudaba a ellos? No había iglesia en ese tiempo, entonces en el Antiguo Testamento. El Estado. ¿Para qué eran los diezmos? Para ayudar a la gente. Entonces, ustedes van a leer en el libro de Levítico lo que son las leyes civiles. En el Levítico hay 3 leyes. La ley moral, que es los 10 mandamientos, eso es categórico. Pero hay leyes civiles, que esas leyes ya se han ido cambiando. Por eso existe ahora el caliguarma, existe el vaso de leche, existe los comes populares. Eso es lo que se hacía en el Antiguo Testamento. Y están las leyes civiles, las leyes ceremoniales, que también ya se abolió, porque ahora ya no podemos matar un cordero, ya no hacemos la Pascua, nada, porque ya Cristo hizo todo. Entonces, esas leyes ceremoniales, ahí entraba el diezmo. ¿Por qué? Porque cuando iban a la guerra, moría un montón de esposos y padres. Y era bien difícil después ¿quién iba a mantener a esos niños? ¿Quién iba a mantener a una esposa ahí con sus hijos? Entonces el diezmo muchas veces, o el botín que se trabajaba, tenía que servir para darle a ellos el sustento adecuado, tanto a las mujeres como a las viudas. Por eso es que ustedes van a encontrar que en el Nuevo Testamento, cuando se inicia la iglesia, era cantidad de pobres y necesitados. Pero ellos encuentran en la iglesia una esperanza. Pero no solo una esperanza de fe y de promesa para el cielo, sino también encuentran ayuda. También encuentran soporte económico. Y ustedes van a leer ahí que Bernabé fue y vendió su casa y le dio todos los apóstoles para que den, y mucha gente, entonces al ver eso también comenzaron a hacer lo mismo, y dice la Biblia ahí que todos tenían las cosas en común y nadie pasaba. ¿Eso ocurre en nuestra iglesia? Ahí estamos hablando de la iglesia. No debe pasar. ¿Por qué? Porque hemos caído también, igual que el mundo, en nuestro yo. Yo primero, y yo segundo, y yo tercero. Pero si la iglesia comenzaría a vivir eso, hermano, yo estoy seguro que la iglesia se llenaría porque la gente vería, no, mire cómo se aman, cómo se ayudan, y yo quiero estar ahí. Y claro, ¿quién no quiere ir a un lugar donde te aprecian, te ayudan, se preocupan por ti, están a la expensa de lo que te suceda? ¿Quién no quiere eso? A ver. Sin embargo, muchas veces hay algunos hermanos que se levantan, unos ancianos se levantan y nadie va y siquiera le da un abrazo, le dice, hermano, no lo conozco yo.
Pero voy yo y le saludo para que el hermano se siente que al menos hay alguien que lo aprecia, hay alguien que lo saluda, alguien que se interesa por él. Pero ¿qué hacemos nosotros? Termina el culto y nos sintamos como la mancha nosotros. Entonces yo voy a mi grupo, ¡ay, qué tal, hermano! Y los viejitos, ahí están. Nadie como si fueran invisibles, hermano. Cuando somos una comunidad de amor, cuando somos una comunidad que se interesa por el prójimo. Pero no, buscamos nuestro grupo y ahí conversamos y nos vamos a comer y esto, que otro, hermano, y todo. Y los viejitos. Yo me hago cuenta de eso, hermano. Por eso yo siempre voy, hermano, todos los viejitos, ¿no? Pero otros van a las chicas, sale su besito ahí. Y claro, son cosas que dentro del consenso de la vida cristiana tenemos que practicarlo, sino que lamentablemente, hermano, no se profundiza en la teología, lo que cuando entremos en la eclesiología, ahí vamos a ver eso. ¿Por qué? Porque la iglesia, hermano, es la embajada del cielo aquí en la tierra. Esta es la embajada del cielo. Así como hay embajada de Perú en varios países, representan a esta nación. Lo que representa el reino de Dios en la tierra es la iglesia. Y la iglesia es una comunidad de amor. ¿Han visto el Señor de los Anillos? En la comunidad del anillo, varios se juntan para lograr un propósito, ¿no? Varios se juntan ahí y todo. El Señor de los Anillos. De los hobbies. Sí, pero ahí yo veo cómo se juntan para lograr un propósito, ¿no? La iglesia es lo mismo, nos juntamos todos para lograr un propósito, que es la evangelización, la ayuda, el mostrar amor a aquellos que sufren, que padecen, que están enfermos, que están necesitados, hermano. Eso es la iglesia, hermano. Vamos a orar, hermano. Nuestro Dios y Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias, Padre, gracias, Señor, porque en tu amor y misericordia tú nos capacitas, nos das la sabiduría y el entendimiento, Señor, para ir perfeccionando nuestra vida, que te agrade y te honre a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a poner en práctica todas estas cosas y alejarnos cada vez más del pecado, de aquello que nos destruye, de aquello que ha hecho que este mundo esté así, Señor. Ayúdanos a ser portavoces de la paz, del amor y de la grandeza de tu bondad para con la humanidad, Señor. Padre, gracias te damos por esta noche y bendito sea tu nombre. Bendice ahora a mis hermanos, llévalo con bien, guárdalo de todo mal, Señor. Protégelo del maligno y de todas aquellas cosas que pueden dañarnos. Y bendícenos siempre para seguir adelante, Padre. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.